Hola, muy buenas. Hoy comenzamos una nueva y apasionante aventura en la Peña La Capa de aquí, de Beas de Granada. Una aventura con la que pretendemos no solo quedarnos con el recuerdo de las maravillosas actuaciones de las artistas y de los artistas que nos vayan acompañando en este flamenco viaje que empezamos hace tan poquito, sino también de recoger sus testimonios, sus inquietudes y sus reflexiones sobre ciertos temas de interés y conservarlos para la posteridad. Como primer reto, hoy tenemos el placer de contar con la compañía de Rocío Márquez. Para muchos y muchas, la voz de la nueva generación del cante hondo. Graduada en Educación Musical en la Universidad de Sevilla en 2018, es doctora cum laude, también por Sevilla, docente en el Máster Interuniversitario de Investigación y Análisis de Flamenco y conferenciante de la voz flamenca, sobre la voz flamenca, ¿verdad? Es ganadora de premios tan prestigiosos como la Lámpara Minera, en 2008, ¿verdad? El Giraldillo a la Innovación de la Bienal de Sevilla y la Coupe de Cueg de la Academia de Charles Cros de Francia. ¡Qué bien pronuncia! ¡Qué alegría! Y nada, bueno, eso es... Rocío juega con los límites del flamenco, con los límites entre la tradición y la heterodoxia y hace que el flamenco al final llegue a otro público. Y lo que estábamos comentando antes, que de hecho nosotros mismos quizá hemos adquirido un interés mayor por el flamenco gracias a ti, gracias a que te descubrimos aquel día que fuimos a ver al Cabrero y a Juan Pinilla allí al Festival de Flamenco de Vilna. Y nadie nos contó que nos íbamos a encontrar con una cosa tan bonita y tan mágica como era el romance a Córdoba interpretado por... Me tiene encantada. Por esta pedazo de cantadora. Encantada, feliz, muchísimas gracias. Es verdad que eso para muchos de nosotros supuso un antes y un después. Muchas gracias. Fíjate que no es por devolverte la pelota, pero yo no he visto una peña como esta en mi vida, ¿eh? Sí, ok, yo no he visto una peña como esta. ¿Qué sensaciones? Con tanta emoción, con tantas ganas, con tanta ilusión, tan jóvenes todos. Yo me voy de aquí hoy llena de esperanza y de alegría, ¿eh? Pues y mira que estamos en un momento ahí un poquillo complicado para la cultura, ¿no? Pero de repente ves esto y te das cuenta que Claro, bueno. yo creo que esto al final es como un soplo de aire fresco para todos, para ti, para nosotros, Para mí lo ha sido y os lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, como sabes, la Peña Flamenca está dando sus primeros pasitos, poquito a poco. Y claro, todos los invitados que estamos trayendo, todos los invitados y las invitadas, se están sorprendidos, ¿no?, de la juventud de la Peña, de la directiva, desde María, que cuenta con 18 años, a... Que no vea el trabajazo que hace en redes, se lo he dicho, Exactamente, porque mira, ¿sabes? cada vez que la veo por Instagram, digo, pues normalmente las peñas no te ponen nada en Instagram, ni están presentes, ni nada, y a mí me da mucha pena cuando a lo mejor estoy en otros circuitos más alternativos, que me encanta estar también, y veo que se refleja muchísimo en las redes, ¿no? Por ejemplo, pues el Primavera Sound, ¿no? Y de repente es como que tienes 3 días ahí a tope el Twitter, Facebook, Instagram, y aquí nos cuesta un poquillo más, y por eso cuando la he conocido y me ha dicho que era ella la que la llevaba, digo, pues qué maravilla cómo lo lleva, qué 18 alegría da. años, no ver el futuro que tiene, ¿eh? Hasta el presidente, que apenas está rozando los 30 también, ¿sabes? Qué alegría. Que es una maravilla. A partir de ahora os pongo de ejemplo. Ole, ¿Ya? ole. Así va a ser. Y esta peña pues la creamos al final por esa afición que siempre había en el pueblo y que de alguna manera se estaba perdiendo, ¿no? Y hace muy poquito eso, pues ya, sobre todo por iniciativa de Jesús, ya la formamos con la intención sobre todo de que no se pierda, de alentar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tu opinión acerca del papel de las peñas en la supervivencia del flamenco y la necesidad del apoyo de las artistas y de los artistas consagrados?
Claro, yo es que aprendí y me hice en una peña. Yo le debo todo a la Peña Flamenca de Huelva. Y no solo yo, sino por ejemplo toda la gente de mi generación, Jesús Corbacho, Argentina, ahí estaba Arcángel jovencísimo, pues eso, si nosotros teníamos 8 o 9, que él tuviera 17, 18, ¿no? Y tengo fotos, el otro día le estaba enseñando una foto que está él atrás metiendo las palmas, el pobre dejándose la vida porque estábamos cruzados, todo lo que estábamos hablando. Animando a los chiquitillos. Animando, ¿no?, a tope y metiéndonos ahí por vereda, ¿no? Como intentando guiarnos. Entonces, claro, eso que se da en una peña es que es muy especial, ¿no? Porque el punto que tiene... Fíjate que yo también soy muy partidaria de que el flamenco esté en los conservatorios, esté en la universidad. La parte más académica, claro. Por supuesto, o sea, si todo suma, ¿no? Yo creo que además cuantas más vías encontremos para que el flamenco se vaya desarrollando, pues más amplio va a ser, más diverso y a más personas va a llegar, ¿no? Que al final es de lo que se trata, que cada vez más personas lo disfrutemos. Entonces, valorando todos esos espacios, pero en la peña yo he aprendido todo. O sea, y de hecho, claro, como empecé jovencita, había una chiquilla en mi clase en el colegio que cantaba muy bien, ¿no? Y entonces en el recreo nos poníamos a cantiñear. Y entonces yo me sabía fandango, porque mi prima canta muy bien, mi abuelo, mi madre, en fin. Entonces yo me sabía los fandangos, pero no sabía de los estilos que eran. Entonces yo me ponía a cantarlo en el recreo y entonces Amor, que se llamaba ella, me decía, eso es Cabeza Rubia, eso es Valverde, eso es Encinasola, eso es... Y yo flipaba, claro, yo era como... ¿Y cómo sabe eso? Bueno. Y entonces ya me dijo, no, porque yo voy a la peña flamenca y allí nos ponen los estilos. Y yo le pregunté, ¿y se puede? Y sí, tú vas y sin problema, y vamos los sábados. Y se lo dije a mis padres, pues muy bien, pues ve. Y claro, lo que tiene el flamenco es que como te coja, ya no te suelta, ni tú lo sueltas. Qué bueno. Entonces, bueno, pues para mí es que ha sido... Porque es cierto que después he tenido una adolescencia peculiar, porque he pasado más mi tiempo en ese tipo de entornos que a lo mejor los que correspondía más por edad. Y al final siento que es lo que me ha ido configurando como persona, ¿no? Entonces por eso me siento tan agradecida, porque creo que nos han dedicado un tiempo, un cariño, de manera desinteresada. Que hay que, de alguna manera, que eso, la única manera que hay de agradecerlo, yo creo que es devolverlo a los que vienen ahora, ¿no? Y por eso es fundamental que estos espacios no solo no se pierdan, sino que cada vez vayan ampliando sus actividades, por ejemplo, con encuentros como este, o sea, que tengamos tiempo también para hablar, pues para hacer cursos, para hacer talleres, para encontrarnos con el público y que nos puedan preguntar. A mí eso, por ejemplo, es algo que me fascina de Francia, que por contrato en muchos casos nos sugieren que hagamos encuentro con el público y en muchos casos pues es con los niños o con los adolescentes de coles de la zona. Qué bueno. Entonces es muy interesante, pues de repente te hacen unas preguntas los chiquillos y después te vienen a ver y a lo mejor son micos de 6 años, que yo la primera vez que me dijeron en Francia que iban a venir un grupo, 2 clases de 6 años, yo dije, horror, o sea, esto va a ser un drama. Pues no, o sea, fue maravilloso. Qué buena. Y cuando acabaron hacían preguntas súper interesantes y los veía a ellos, pues eso, apasionados y eso hay que transmitirlo desde pequeñines y creo que las peñas en eso aportan muchísimo. Por supuesto, de hecho hace no tanto estuvo Juan Pinilla con nosotros aquí, enseñándonos a cantar una petenera, enseñándonos... Qué bien, yo me presto también, ¿eh? Yo me ofrezco. Pues cuando venga le decimos, échale el teléfono a muy Rocío, bien. que y se yo venga, me sumo al grupo. La verdad que echamos un ratillo muy bueno, jóvenes, mayores, de claro todas las edades, ¿eh? Disfrutamos muchísimo. Qué bueno. Bueno, vamos con la segunda. Una vez escuché al escritor Antonio Manuel, que tú sabrás quién es, sí. que siguiendo habla infante, que decir que la palabra flamenco viene de la expresión árabe morisco felah mengus, que hace referencia al campesino marginado, al excluido. Estamos en un mundo en el que vemos como cada vez más hay más desigualdades y son más los grandes perdedores, esos excluidos. Entonces, decía Bertolt Brecht que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para moldearla. ¿Crees que el arte y la cultura, en concreto el flamenco en este caso,
deben ser una herramienta para ese cambio social, para combatir esa injusticia? Yo lo siento así. Yo en mi caso lo siento así. Lo que también es verdad que creo que es una decisión muy personal. Y que lo más importante es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y honesta con una misma. Entonces, si la necesidad que tú tienes es esa, genial, hazla. Y si no, pues también está bien. Hay otras vías, hay otras maneras, hay otros mensajes. O sea, sé también tolerante con los momentos de cada persona, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en mí misma sí he ido viendo cómo iban pasando los años y yo iba teniendo necesidades distintas, aunque mi ideología siempre ha sido la misma, pero a nivel artístico, pues en un primer momento estaba más en una reproducción, después estuve en otras búsquedas más técnicas, más tímbricas, más por otros lados, y a lo mejor después ya sí me llegó esta inquietud de decir... Más reivindicativa, más... Me gustaría aprovechar la posibilidad de ese altavoz para que pueda servir para algo, Claro. ¿no? Y yo en mi caso lo he ido viviendo como algo muy orgánico, ¿no? Como algo que no es algo que te plantees a nivel consciente, sino que va viniendo. Entonces por eso también me gusta ser respetuosa con los compis y entender que cada uno tiene su momento, y por eso te decía que yo en mi caso sí, y me encantan los artistas comprometidos. Y aparte de eso, que algo como que se puede compaginar muy bien, no tiene por qué dejar de ser algo totalmente artístico, totalmente claro bello. Que sí, totalmente. Que aparte lleve un mensaje muy profundo, ¿eh? Totalmente, es aprovechar el altavoz, ¿no? Como decíamos antes. Claro. Y además yo creo que el flamenco ha tenido ese punto reivindicativo desde sus orígenes. O sea, que no es nada nuevo, que no estamos inventando nada, ¿no? Que te pones a pensar la pregunta que has hecho. Había un momento que se me ha venido la letra esta de el campesino andaluz rota la espalda y las manos, ¿no? Que te pones a ver, y eso lo compuso Fosforito con Cepero. O sea, que a lo mejor no lo tenemos a Fosforito o a Cepero como personas que se posicionen, claro. Y sin embargo, pues una letra suya, ¿no? O sea, que al final, de una manera más o menos consciente, eso está en el ambiente flamenco, por cómo se ha fraguado el flamenco, sí, claro. Porque nace de una mezcolanza, y eso Antonio Manuel lo explica claro. maravillosamente bien, en La Huella Morisca, me parece. De una manera poética... Tremenda, es brutal. Y además cómo se expresa. Es brutal. Es que es una joyita. Poesía, vamos, y belleza pura y dura. En eso tenéis bastante parecido, ¿eh? Yo lo admiro mucho a él. La manera tan bonita de expresaros, tan y lo quiero tan mucho personal. También como persona, me parece excepcional. Y bueno, y mucha valentía. Ahora el día 10, en agosto, nos vamos a ver porque se conmemora el asesinato de Blas Infante, allí en Sevilla. Y entonces cantaremos qué bonito. Algo para él. A ver si nos podemos escapar y lo si compartimos animáis, con vosotros. Es por la mañana, allá os esperamos. Bueno, la tercera va en relación con el feminismo, ¿no? Con el movimiento feminista, que en estos últimos años ha habido una auténtica eclosión del movimiento feminista. En el mundo flamenco siempre ha estado al final el papel de la mujer como cantadora, como bailadora, pero es verdad que luego hay roles en los que choca muchísimo, por ejemplo, el hecho de no ver a mujeres guitarristas, en las peñas flamencas, por ejemplo, también, el hecho de que estén formadas y presididas por hombres. ¿Cómo ve el papel de la mujer en el mundo flamenco actual? Y al final... es un mundo machista. Claro, al final el flamenco refleja la sociedad que vivimos, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y la sociedad es machista y el flamenco es machista. Yo ya he perdido el miedo a decir esto, porque durante mucho tiempo me dio miedo, ¿no? Porque además me daban leña cuando lo decía. y nos decían, ¿cómo era? Feminijondistas. Que entonces... Es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Pues sí, nos dieron ahí un poco de caña y decían feminijondistas, y entonces yo me hice una chaqueta que ponía feminijondismo. Qué buena. Porque digo, vamos a usarlo, ¿no? Ya que lo ponéis sobre la mesa, pues vamos a cogerlo y vamos a revisarlo, porque realmente no nos queda otra, ¿no? Si queremos cambiar, la única forma es que empecemos mínimamente a visibilizarlo, que es que hasta ahora no estaba. Por eso les sorprende tanto a mucha gente cuando se dice explícitamente, ¿no? Y se dice, el flamenco es machista, es que lo es.
Entonces, pero claro, también aquí vuelvo un poco al mismo discurso que en la pregunta anterior. Respetando también los tiempos de cada uno, las maneras de cada uno y de cada una, porque yo lo he vivido, o sea, a mí me ha costado darme cuenta. Yo siempre cuento que en el máster de flamenco había una asignatura que era la sexuación en el arte. Chulísima. Pero yo llegué el primer día, esa mujer empezó a hablar y yo dije, qué ganas de buscarle tres pies al gato. O sea, a mí aquello me pareció. Y entonces yo tuve una cosa que o hablo o exploto, y entonces me fui para ella y le dije, mira, yo no tengo esta sensación, yo llevo cantando en Peña desde los 9 años, y yo no he sentido nunca que yo haya tenido menos posibilidad que un compañero. Y entonces ella, claro, ella estaba de ida, de vuelta y había ido y vuelto 20 veces antes que yo. Y entonces me dijo, bueno, yo lo que te animo es a que no dejes de venir a las clases y después de cada clase vamos a comentar. A ver cómo lo vas sintiendo y a ver qué te va llegando, ¿no? De lo que vamos viendo. Las primeras clases yo iba así como con mucha resistencia, ¿no? Porque parecía como que estaban ofendiendo al mundo en el que yo me sentía, ¿no? Entonces era como... Hasta que empezamos a hacer algunos ejercicios. Recuerdo uno que es el que siempre cuento, que era analizar críticas de... Cogíamos 2 periódicos, además de ideologías diferentes, cogíamos ABC y El País, y cogíamos críticas a hombres y a mujeres, y subrayábamos los adjetivos. Y nosotras siempre éramos sensuales, siempre éramos la fragilidad, la dulzura, el gusto. Y los hombres siempre eran la fuerza, el poder, el mando. No, lo que ya saben. Y ahí ya fue cuando... Y a partir de ahí, claro, como este ejercicio hicimos no sé cuántos más. Y ya ahí empecé yo a darme cuenta. Y recuerdo que en una de estas clases, salgo de la clase, me recoge Manolito, porque íbamos a una peña, no recuerdo ahora bien. Bueno, y entonces llegamos a la peña. Había una conferencia antes y viene el presidente y me dice, Rocío, ¿tú ya estás arreglada? Digo, sí, yo ya estoy. Dice, pues como en la conferencia antes, si tú ya estás arreglada, ¿por qué no te vienes y te subes con nosotros y adornas el escenario? Adornas. Atención. Madre mía. Y entonces, a mí aquello me sorprendió un poco, pero ¿sabes lo que me dio más pena? Que si a mí eso me pasa antes de yo haber dado esa asignatura y de que me hicieran reflexionar sobre eso, Lo hace del tirón. yo no me hubiera dado cuenta. O sea, estaba tan normalizado que no me hubiera dado cuenta. Al revés, creo que le hubiera dado las gracias, porque era un piropo, ¿no? ¿Y te puedo preguntar qué le contestaste, cómo reaccionaste? Porque Claro, intenté, pues el hombre no era mala gente, lo que pasa que, claro, no se estaba dando cuenta de la bestialidad que me estaba soltando. Y nada, y le dije, hombre, a mí me gustaría participar, yo creo que puedo aportar mi opinión. Si a ti no te importa, adornar los floreros. Yo no adorno, yo puedo darte mi opinión si quieres y podemos compartir, ¿no? Qué buena. Sutil. Di que sí, claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos un poco más por el rollo de la nación andaluza. Y es que si tuviéramos que preguntarle a cualquier persona de fuera de España o incluso a personas del mismo país cuál es la música más típicamente española, quizá la respuesta sería el flamenco para la mayoría de los encuestados. Se suele identificar algo que ha tenido su desarrollo, más que nada en este mundo andaluz, con algo genuinamente español, ¿no? ¿Tú crees que el flamenco es un elemento marcador de la identidad nacional andaluza? Claro, yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el franquismo usó el flamenco. Y eso ha marcado al flamenco, o sea, hablando en plata, ¿no? Y entonces hay mucha gente que sigue asociándolo, que no tiene sentido por ningún lado, pero bueno, se usó como se usó la copla y hay muchas personas que lo tienen asociado. Y yo creo que eso ha marcado, ¿no? Ha marcado y sigue marcando el flamenco. Y por otro lado, a la vez, de manera paralela, creo que si se tuviera que elegir
un estilo, un género de música en España, nadie dudaría cuál es. Eso lo pienso, ¿no? Pero qué pena que no sepamos apoyar desde las instituciones esto, ¿no? A ese nivel, o sea, al nivel que se merece, ¿no? Sí, sí. Dice que flamenco, o sea, yo me acuerdo cuando estudié educación musical, que cuando vi que flamenco era una optativa trimestral, me eché la mano a la cabeza. Tú dices que esto no se puede, o sea, pues claro, después lo ponemos en el programa para que sea obligatorio. Sí. Pero si ese profesor o esa profesora en su vida ha visto, porque habrá gente que le guste, pero a lo mejor hay gente que no. Y si ni siquiera ha tenido un primer contacto, un mínimo que sea una troncal, ¿no? Mínimo. Claro, claro. Entonces, como esto, hay un montón de cuestiones que tú dices, bueno, tenemos que revisarlo, ¿no? También creo que en muy poco tiempo se han dado bastante, porque, por ejemplo, cuando yo era chica, yo ni en mis mejores sueños que el flamenco fuera estar en los conservatorios, Teatro, en las universidades, claro. y ya está, y ya es una realidad. Entonces, bueno, y eso ha pasado en los últimos 10 años. Entonces, bueno, se están haciendo muchos pasos, se están dando muchos pasos, y creo que es necesario que sigamos reivindicándolo para que sigamos dándolo, ¿no? Claro. Eso entronca también con una cuestión que te iba a preguntar al final, como de una manera más relajada, pero que ya que estamos hablando de esto, te quería preguntar por la Unión Flamenca, este proyecto que habéis comenzado hace muy poco también, y que nos explicara un poco en qué consiste, qué objetivos buscáis con este proyecto y un poco eso, las ideas generales, para que nos hagamos una idea. Pues mira, Unión Flamenca se reúne ahí dos cosas. Por un lado, asociación de artistas flamencos profesionales, y por otro lado, sindicato. Y de alguna manera es reivindicar, ¿no? A un nivel jurídico, que las fases que nos regulan puedan contemplar lo específico del flamenco. Porque en muchos casos caemos como en sacos muy grandes que tú dices, pero es que esto está muy alejado de la realidad del flamenco, sobre todo de la diversidad que hay, porque tú dices, ¿qué tiene que ver un tablao con una peña, con un festival, con un auditorio, con teatro, con proyectos alternativos, rollo otros tipos de festivales de música indie o lo que sea? No tiene nada que ver. Con giras internacionales, no tiene nada que ver en las condiciones que se van, si tienes contrato o no, si estás de alta o no, con los cachés que se mueven, no tiene nada que ver. Entonces, la manera que tenemos para que todos los flamencos y todas las flamencas puedan tener las mejores condiciones legales, cierta seguridad, claro, y cierta seguridad es visibilizar todos esos campos e intentar, pues, por ejemplo, el tema de la intermitencia que pasa en Francia, ¿no? En Francia directamente tú tienes X bolos al año, entonces tú estás demostrando que eres un profesional de ese tipo de arte y directamente tienes un sueldo al mes, ¿no? Una paga. Y después, aparte, por supuesto, pues ya después de cada actuación pasar el porcentaje que sea, pero la tranquilidad de poder tener un mínimo, por si te pone mala, por si, o sea, cosas muy básicas, claro. Que tú dices, no, el paro, bueno, ahora con todo lo que ha pasado, creo que ha quedado en evidencia, se visibiliza mucho que más todo eso que dicen de, bueno, pero... no, se ha conseguido, realmente las condiciones de muchísimos compañeros y de muchísimas compañeras es grave, ¿no? Y se trata un poco, pues, de unirnos, porque entiendo que si vamos de manera individual a cualquier institución o a cualquier, no es lo mismo que si vamos como grupo y representando, pues, a una mayoría, ¿no? Entonces esa es la idea al final. Qué bueno, espero que tengáis mucha suerte y que salga para adelante a tope. Y bueno, ya por finalizar ya la entrevista, te voy a plantear una cuestión sobre los límites del flamenco, que no será la primera vez que te la plantea. Esto es el tema. Está bien que la ponga al final, pero así podemos hablar mucho. Claro. Que tú, pues, te caracterizas también por
por colaborar con artistas de todos los estilos, por meter instrumentos muy diversos, en fin, por innovar, ¿no? De hecho, en el disco del niño, que homenajea a Pepe Marchena, introduce baterías, guitarra eléctrica, sintetizadores. Entonces, ¿qué opinas de este eterno debate entre los defensores de la innovación, como tú, por ejemplo, y los defensores de la ortodoxia del flamenco, los llamados puristas? A mí me parece que todos somos muy necesarios y todas somos muy necesarias. Realmente, para que esto tenga sentido, tienen que estar las dos líneas, existen en todas las artes. Entonces hay muchas veces que montamos unos dramas que digo, qué necesidad de drama, ¿no? Si nos necesitamos lo uno a lo otro. Está bien, está perfecto. Yo creo que además ahora mismo estamos en un momento en el que hay mucho equilibrio, ¿no? Porque hay figurones en esa corriente más tradicional y hay figurones en unas líneas más alternativas. Pero claro, al final es como que vosotras nadáis al final contracorriente, ¿no? Digamos, es como... Bueno, yo esa sensación quizás la he tenido más en otros momentos. Depende del entorno, porque si te soy sincera, hay entornos en el que siento que me perjudica. A lo mejor si me voy a Mairena, me perjudica ser así un poco más abierta. Pero si me voy al Primavera Sound, me viene muy bien. Claro. Quiero decir que al final es... Mira, yo recuerdo una vez que fui a ver a una compañera que yo admiro muchísimo y yo estaba en primera fila, no paré de llorar en todo el concierto, ¿no? En el segundo cante, el señor que estaba a mi lado se levantó y dijo, yo me voy, esto es un congelador. Y yo ese día entendí, o sea, fue de los aprendizajes más buenos que me ha dado a mí la vida, porque desde entonces no me tomo nada como algo personal. No es personal, o sea, el que te está haciendo un juicio es suyo, no es tuyo. Por supuesto, qué buena reflexión, ¿eh? Entonces, al final, pues bueno, las distintas visiones se complementan, nos necesitamos, y yo creo que deberíamos de verlo eso como algo positivo y no como algo, no como guerra, ni como algo, no, esto al revés, hace que el flamenco sea más diverso, que llegue a más personas y, hombre, a mí personalmente, ¿qué es lo que me encantaría? Que todos y todas pudiéramos disfrutar de los distintos caminos, ¿no? Claro. De José Valencia y de Rosalía y de Jesús Méndez y de La Tremendita y de... Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Claro, si es que el mundo es eso, ¿no? Sería maravilloso. Y también que sepamos que cada uno tenemos algo único que dar, ¿no? Y ahí nos encontramos y dejarnos ya de comparaciones y de sentir el mundo como una competitividad permanente y como un concurso, ¿no? Qué alegría, chiquillos, ¿eh? Tú es que pasas ya de ser cantadora a filósofa. Que va. Tú te tienes que venir aquí más ratillo, ¿eh, Rocío? Yo sí, a mí me ha gustado, a mí el ambiente me ha gustado. Porque yo creo que todavía tenemos mucho que aprender de ti. Bueno, y yo de ustedes, seguro. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos en nuestra primerita entrevista. Yo que me alegro. Gracias. Las preguntas se las tenemos que agradecer sobre todo a nuestro intelectual, el Luis Maero, el Maero. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este